transformados por la palabra viva. Hemos estado viendo que el nuevo nacimiento en Cristo Jesús produce diferentes frutos en nosotros. Es decir, una persona en donde se le siembra la palabra de Dios y la palabra de Dios de pronto resurge y crece en su vida, esa persona, mejor dicho, produce frutos en su vida y manifiesta que la palabra de Dios en su ser está transformando poco a poco su vida. Hemos observado en el anterior mensaje que la palabra del Señor a través del nuevo nacimiento produce santidad en la vida de una persona. Y la palabra santidad nos enseñaba que significa estar separado exclusivamente para Dios, vivir para Dios, vivir para ese Señor creador del universo, de la tierra y de nuestro ser. Hemos aprendido también que la palabra del Señor nos enseña que el nuevo nacimiento produce en nosotros amor los unos para con los otros. Produce en cada cristiano, en cada hijo de Dios, el amor por el prójimo. Dejamos de lado el odio, el rencor, para darle paso a ese amor que Dios ha derramado en nuestros corazones, para compartirlo con los demás. Dice la palabra del Señor, un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros, así como yo, dice Cristo, los he amado a ustedes, así también ustedes deben amarse los unos a los otros. Y ahora el nuevo nacimiento nos enseña la palabra de Dios que produce hambre espiritual por la palabra que nos transforma. Toda persona que ha nacido de nuevo, todo ser que ahora es un cristiano, un hijo de Dios, dice y enseña la Biblia que ese nuevo nacimiento le ha producido un hambre, una sed por querer alimentarse más de la Biblia, de la palabra del Señor. Y la idea central de este mensaje que quiero transmitir es que si hemos nacido de nuevo por la palabra eterna de Dios, debemos abandonar el pecado y desear crecer espiritualmente. En primer lugar, en el versículo 24, la Biblia nos enseña acerca de cuán frágil es nuestra vida humana. Dice, toda carne es como hierba. Y cuando la Biblia habla de carne, está hablando de todo lo creado y en especial de nosotros en este mundo. Que a causa del pecado, nuestro ser ha sido corrompido y por lo tanto ya no es eterno sino pasajero. Dice, toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. Y el apóstol Pedro está citando Isaías 40, en donde nos recuerda una realidad del día de hoy. La humanidad es frágil, la humanidad es temporal, la humanidad es pasajera. Aprendíamos también acerca de la palabra peregrinos. Dios dice que nosotros somos como peregrinos, que estamos ciertamente de paso en este mundo. Nuestro destino no es el aquí y el ahora, sino la eternidad que nos espera en el más allá. La realidad es que nuestra vida es frágil, es temporal, es pasajera y nos compara como la hierba. Esa hierba que hoy está verde, bonita, hermosa, pero que de pronto le da el sol y mañana se seca. La Biblia nos compara a nosotros como la flor también, no solo como la hierba, sino como la flor. Dice que el día de hoy usted la ve, es hermosa. Usted la huele y es deliciosa la fragancia que expande, pero esa misma flor que es hermosa, dice, mañana se cae, se marchita y muere. Y la aplicación a nuestras vidas acerca de esto es que muchos de nosotros vivimos como si el dinero fuera eterno, como si la juventud o nuestra juventud fuera para siempre, o como si la fama del ser humano fuera también eterna. Pedro dice, todo eso un día se marchita, se cae.
Así como la hierba, así como la flor se acaba y se termina. La realidad es que nuestra vida terrenal aquí en este mundo no es para siempre, es pasajera. Es decir, los seres humanos estamos de paso. Nuestra mente debe estar enfocada en el mañana que Dios está preparando para todo hijo de Dios. Ese mañana que tendrá un futuro glorioso, eterno y al lado de nuestro Salvador. Y ese futuro glorioso y eterno preparado solamente para aquellos que son hijos de Dios, para aquellos que son salvos, para aquellos que reconocen que son pecadores y vienen ante Cristo y le dicen: Señor, perdona mis pecados, perdóname, sálvame. Y el Señor les otorga la salvación. A ellos el apóstol Pedro les está hablando y precisamente les da estas palabras de aliento. Sean santos, ámense los unos a los otros, mientras esperamos ese futuro glorioso y eterno. Pero Pedro inmediatamente conecta la palabra del Señor para contrastar nuestra vida que no es eterna. Dice, la Biblia es eterna, pero la vida es pasajera. Esa vida que vivimos nosotros ahora, del cual el salmista hablaba y decía, la vida del hombre, los años del hombre son 70, son 80, entre los más robustos, probablemente llegue a 90. Yo no sé cuántos de aquí vamos a batir ese récord, ojalá que sí, ya algunos lo están llegando a cumplir, ¿no? Pero muchos de nosotros probablemente no llegaremos, otros quizás sí. Con la gracia del Señor llegaremos a 90, llegaremos en la gracia del Señor quizás a 100. Yo he escuchado a algunas hermanas que han tenido padres y abuelos que han llegado a la longevidad. Que el Señor nos conceda años de vida, porque mientras más años tenemos en esta tierra, más oportunidad tenemos de sembrar para nuestro futuro espiritual, hermanos. Y creo que si nosotros tenemos un buen entendimiento de lo saludable que debemos ser y la comida que debemos ingerir en nuestros cuerpos físicos, que el Señor nos dé la sabiduría, no solo para tener un cuerpo hermoso físicamente delante de los demás, sino para tener más años de vida y más oportunidad de servir a Cristo Jesús mientras estamos en esta tierra. Ese debe ser nuestro objetivo, nuestro propósito. Al dejar de comer mucha comida chatarra, al cuidarnos, al hacer algunos tipos de dieta, al preservar nuestra salud. Sin embargo, aún así, llegando a 90 o a 100 años, la palabra del Señor dice, los años vuelan. Nuestra vida es efímera. Tanto así que Santiago dice que nuestros años en la tierra son precisamente como la neblina, que vienen por un tiempo y se desvanecen prontamente. Así de frágil es nuestra vida en la tierra. ¿Acaso usted de pronto no ha recordado memorias en el pasado o ha visto fotografías de años anteriores y de pronto dice con inspiración, wow, parece que fue ayer, ¿no? Y usted se ve tan esbelto, tan joven, tan simpático y dice, caramba, cómo han cambiado los tiempos. Se mira al espejo y ya no es el mismo. Bueno, usted lo ha dicho. Y eso es porque precisamente la Biblia tiene la razón cuando nos dicen que nuestra vida es frágil, que nuestra vida es pasajera, temporera y estamos de paso por este mundo. Pero también al decirnos este anuncio y este mensaje, la palabra implícitamente nos está dando el mensaje que aprovechemos bien el tiempo estando en esta tierra. Aprovechemos al máximo los días que el Señor nos regala para sembrar lo que Dios quiere que sembremos,
para hacer su voluntad, para acercarnos a Él, para aprovechar la fuerza física que Él me da y poder tener tiempos de oración, tiempos de estudiar la palabra, tiempo para venir y congregarme en la iglesia y amar a mis hermanos y hermanas a quienes Dios ha puesto delante de mí para servirle a Él. Aprovechando bien el tiempo, dice Pablo, porque los días son malos. Y así de efímera y pasajera es nuestra vida. Sin embargo, Pedro usa este ejemplo para contrastar con la palabra de Dios. A diferencia de nuestra vida que es frágil, dice, la palabra de Dios es eterna. Versículo 25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y he aquí el contraste. Pedro dice, lo humano es temporal, pero la palabra de Dios es eterna. Lo humano es cambiante todo el tiempo. Sin embargo, la palabra de Dios es permanente y segura. Lo humano se marchita. Hoy está, mañana desaparece. Sin embargo, la palabra de Dios permanece para siempre. Y es así. Nuestra cultura cambia. Las ideas humanas cambian continuamente. Las generaciones unas tras otras cambian también, pero la palabra de Dios nunca cambia. Es la misma ayer, hoy y siempre. Hermanos, esto nos debe dar una total dependencia y confianza en lo que Dios ha plasmado en este libro para nosotros. Este libro es una carta abierta para ti y para mí de parte de Dios. Es su palabra viva, es su voluntad que ha sido escrita para darnos las direcciones, para guiar nuestro caminar en este mundo. Y sabiendo esto, cuánto más nosotros debemos correr hacia este libro cada día, cada instante, para poder aprovechar al máximo y vivir como Dios quiere que vivamos. La iglesia no puede vivir basada en opiniones. Nuestras vidas no pueden estar fundamentadas en opiniones humanas o en emociones o en tendencias culturales en este mundo. Nuestra vida debe estar basada en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y es eterna. En el versículo 23 hasta el 25 podemos observar que es gracias a la palabra de Dios que nosotros tenemos el nuevo nacimiento. Dice el versículo, esta es la palabra, en la parte B del versículo 25, esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. El creyente, el Hijo de Dios, no nace espiritualmente por tradición religiosa. Usted pensará que porque ha nacido en un hogar cristiano, usted automáticamente viene a ser un cristiano. No. La Biblia no enseña que uno llega a ser un hijo de Dios porque es un hijo de un pastor. La Biblia no dice que nosotros somos hijos de Dios porque tenemos una cultura cristiana, porque mis abuelos me enseñaron, porque mis tatarabuelos tuvieron esta costumbre, porque mis padres van a la iglesia, entonces yo me convierto automáticamente en un cristiano. No. Nosotros no nos convertimos en cristianos por moralidad o por tener buena conducta. Simplemente es bueno tener buena conducta, pero la Biblia no dice que nosotros nacemos de nuevo ni nos ganamos la salvación por portarnos bien. Pablo dice, no es por obras, para que nadie se gloríe. Es por la fe, pero la fe en alguien. ¿En quién? En Cristo Jesús. Que nosotros somos nacidos de nuevo. El creyente nace
por el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados y que fue sepultado y que al tercer día resucitó y que ahora está vivo y quiere darnos vida a nosotros también. Ese es el Evangelio. Y ese Evangelio que está siendo anunciado por la palabra de Dios está en la Biblia, hermanos. Por eso el versículo dice que esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Es la Biblia que nos dice y nos enseña que Dios es nuestro creador. Es la Biblia que nos enseña que Dios es justo. Es la Biblia que nos recuerda que somos pecadores. Está en la palabra de Dios en donde aprendemos que a raíz del pecado usted y yo estamos separados de la gloria de Dios. Y es esa misma palabra que nos enseña y nos confronta el pecado en nuestras vidas. Pero es esa misma palabra de Dios también que nos revela la solución a nuestro problema. Es esa misma palabra que nos revela a Cristo el Salvador. Esa palabra que nos produce fe y es la palabra que nos da nueva vida. Por eso el versículo dice que es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciado que nos da vida y a través de la palabra es que nosotros somos salvos. En el versículo 1 del capítulo 2, versículo 1 del capítulo 2 nos enseña que si nosotros hemos nacido de nuevo, ahora nuestro deber es abandonar el pecado. Si nosotros hemos recibido la vida de Dios, nuestro deber es abandonar el pecado. Dice el versículo, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Aquí el apóstol Pedro usa la palabra desechando. ¿Y qué significa la palabra desechando? Bueno, el diccionario bíblico dice que la palabra desechando significa quitarse una ropa sucia. ¿A usted le gusta estar con ropa sucia? ¿Está seguro que su ropa está limpia hoy? A ver. ¿Sabe que el día miércoles, sí, yo creo que fue el día miércoles, salí a trabajar y como de costumbre, una peinadita, una lavadita, la cara, que se vea bien y bueno, ponerse una, en mi país decimos polera con cuello, aquí le dicen polo, en otros países le dirán camiseta, ¿qué le dicen en su país? Camiseta. Entonces me puse una camiseta, pullover, que es el uniforme de donde yo trabajo, y me fui a trabajar temprano, como todos los días, y de pronto comienzo a oler algo raro. Y miro a mi derecha, busco si hay algo por ahí en la camioneta donde manejo, probablemente que se pudrió, yo no sé, pero el olor cada vez era más fuerte. Miro por abajo del asiento, busco atrás, no encuentro absolutamente nada podrido, una comida que se me haya olvidado por ahí. Y sigue el olor raro. Y pasaron las horas y ya como al antes del mediodía le digo a mi esposa, huele algo raro. Y después me di cuenta que lo que olía era mi camiseta. Y yo no sé, pero parece que por error pensamos que esa camiseta estaba limpia, pero sin embargo yo ya la había usado y reusado y no sé cuántas veces. Y así como tenía un color oscuro, no nos dimos cuenta que ni tenía manchas ni nada. La doblamos y la pusimos como si fuera ropa limpia. La cogí de ahí y me la puse. Sin embargo, era una polera que estaba bien sucia, bien sudada. Imagínense trabajando todos los días casi desde las 4 de la mañana a 5 de la mañana, todo el día, sudando con este calor. Acumuló bastante olor. Era mi camisa. Entonces ya se imaginará usted que cuando llegué a mi casa, ¿qué fue lo primero que yo hice?
ni crucé la puerta y rápido, de un solo, a desvestirse, para sacarse ese olor de encima, porque incomoda, porque está mal. Y aquí la misma palabra que usa el apóstol Pedro es esa precisamente, dando el ejemplo que nuestro pecado es como una ropa sucia que hiede. Es como un olor que nos afecta. Es algo que nos enferma espiritualmente. Por lo tanto, dándome cuenta de eso, lo primero que yo tengo que hacer es rápidamente desechar todo aquello que está hediondo en mi vida y se llama pecado. Esa misma palabra está usando Pedro aquí. Desechen. ¿Qué cosa debemos desechar? Bueno, da una lista de pecados. Y es una lista de pecados que destruye nuestra vida y destruye la iglesia del Señor. Él dice malicia, desechando toda malicia. Y malicia, como su nombre lo dice, es un deseo malo de hacer daño a los demás. Casi todas las características de esta lista tienen que ver con nuestras relaciones interpersonales con los demás. Con algo que supuestamente va a dañar a mi hermano. Dice, desechen la malicia. ¿Qué es la malicia? El deseo de hacerle daño a alguien. ¿Le ha pasado a usted? Probablemente ha sufrido algo injusto. Y lo primero que se le viene a la mente, ¿qué cosa es? Una venganza. Es desear que a esa persona le vaya mal. Y no solo dice malicia, sino también dice todo engaño. El engaño tiene que ver con la manipulación, con la falsedad. Número 3 dice hipocresía. Y la hipocresía tiene que ver con una apariencia espiritual, no con un corazón que ha sido transformado por la palabra del Señor. Y todos nosotros somos tentados a vivir estos pecados, pero depende de nosotros para darle rienda suelta a cada uno de ellos, o, si bien es cierto, como la Biblia lo manda, desecharlos, sacarlos de nuestra vida. Dice también número 4, envidia. Y la envidia es cuando nosotros sentimos dolor por el bien de otros. Le va bien a otra persona, está prosperando aquel fulano de tal y yo me siento mal porque no estoy siendo mejor que aquel. Eso es carnal, eso es pecaminoso, eso se llama envidia. Cuando yo deseo que aquel sea menos que yo o que fulano tenga menos que yo, que aquel no puede ser mejor que yo tengo que ser mejor que los demás. Materialmente, físicamente, intelectualmente. La Biblia lo llama envidia. Y la envidia es un pecado grave que trae desgracias a nosotros y también trae desgracias a la iglesia. En el punto número 5 dice detracciones en la lista de este versículo. Y las detracciones quizás es una palabra que no usamos comúnmente. No significa otra cosa que hablar mal de los otros. ¿Ha caído usted en ese pecado? Hablar mal de los otros. Y si nos damos cuenta, muchas veces si fallamos en uno, casi fallamos en todos. Porque al relacionarme con alguien a quien probablemente yo estoy envidiando, quizás le estoy mostrando una cara bonita, lo cual es hipocresía. Pero ni bien me doy la vuelta y comienzo a hablar mal de él frente a otras personas. Dice la palabra, eso se llama detracción. Y una detracción es cuando yo estoy hablando mal de mi hermano, de mi hermana, de fulano, de aquel, de aquella, y eso es pecado, dice la palabra. ¿Qué debemos hacer con ello? Desecharlo.
ni bien mi mente espiritual pueda detectar una de estas cosas en la lista, ya sea malicia, ya sea engaño, hipocresía, envidia o detracción, inmediatamente, como esa ropa sucia, sácatelo, hermano. Tíralo, deséchalo, dice la palabra del Señor. Porque no podemos decir que somos nacidos de nuevo si seguimos viviendo en esta lista de pecados. No podemos decir que hemos nacido de nuevo y somos cristianos si seguimos viviendo en el chisme, si seguimos viviendo en la falsedad, si seguimos viviendo en rivalidades o resentimiento entre unos y otros. El nuevo nacimiento también debe producir una vida nueva. El nuevo nacimiento debe producir una vida nueva. Y esto nos lleva al siguiente punto, en donde en el capítulo 2 y versículo 2, el apóstol Pedro nos dice que esa vida nueva nos hace desear la Biblia. Nos hace desear la palabra del Señor. Dice el versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. O sea, en otras versiones dice la leche espiritual pura y sin mácula. La leche espiritual no adulterada, me imagino que se refiere a algunas mezclas que podemos hacerle y ya nos viene a ser leche pura, ya es leche mezclada. En Bolivia, en mi barrio, la leche se compraba en la calle. La gente pasaba en carretones a vender leche y lo primero que el comprador preguntaba era, ¿no le ha echado agua, no? No. Es pura, ¿no es cierto? Y el vendedor decía, sí, claro. Era un poco difícil de comprobarlo, ¿no? Sin embargo, había la tentación de que el vendedor pueda mezclar la leche recién ordeñada con agua, multiplicarla y hacer más negocio. Y la gente era engañada, tristemente. Y la leche ya mezclada con otra cosa ya no iba a tener el mismo beneficio que siendo una leche pura. Obviamente ya no iba a estar con las vitaminas, con los minerales, con las proteínas que esa leche pura debe tener. Y aquí la palabra del Señor nos dice que esa leche espiritual no debe ser adulterada, porque es la leche pura, es decir, la Biblia, sin necesidad de mezclas, sin necesidad de añadirle otras cosas, es la que edifica realmente y nos trae el crecimiento. Y Pedro aquí trae una imagen poderosa. Es la imagen de un bebé recién nacido. Ese bebé recién nacido que llora por la leche. Si no, pregúntenle al hermano Mateo cómo está haciendo estos días. Ese bebé recién nacido que busca alimentarse constantemente. Ese bebé recién nacido que depende de esa leche para poder sobrevivir. Y hermanos, usted no tiene que enseñarle a llorar al bebé para pedir su leche. ¿No es cierto? Eso es completamente natural. Dios ha puesto ese instinto en el bebé para que al llorar esté diciéndole y gritándole a usted, dame mi leche. Quiero leche. Nosotros fuimos de vacaciones hace algunos años atrás a Washington, y en Washington tenemos unos amigos. Y esos amigos tienen un hijito que se llama Tiaguito, bien lo recuerdo. Ese muchachito, que estaba bien pequeñito en aquel tiempo, le gustaba la leche, le encantaba la leche. Y su mamá nos decía que siempre, a alguna hora de la noche, mientras estaba uno durmiendo, teníamos que levantarnos a darle leche. Y nosotros dormimos ahí y lo experimentamos. Y ciertamente así fue. La primera noche, el muchachito, el niño, ya sabía hablar y decía, eche, y suavito. Allí alguien quizás lo escuchaba, quizás no.
Y a los segundos decía, eche. Y él parece que se daba cuenta en su corta edad que nadie le estaba escuchando todavía. Y aumentaba el volumen. ¡Eche! Y probablemente ahí la mamá como que se recostaba, se removía. Y el niño más fuerte, ¡eche! Pero al final ese muchachito terminaba gritando, ¡eche, eche, eche! Pidiendo su alimento, su leche. Hermanos, qué ejemplo tan práctico que Pedro usa para decir que nosotros los que hemos nacido de nuevo debemos tener esa misma característica que Tiaguito. Eche. Cada domingo. Eche. Cada lunes. Eche, eche. Todos los días de la semana. ¿Por qué? Porque necesitamos alimentar nuestra alma espiritual. O dígame usted si algún día de estos, en esta semana pasada, se ha olvidado de comer. ¿Ah? ¿Usted en estos días pasados se ha olvidado de comer? Yo creo que es todo lo contrario, más bien, ¿no es cierto? Más bien es necesario recordar que debemos dejar de comer algunas veces. O debemos recordar que no es tan bueno comer tanto durante el día. Es ilógico que nosotros nos olvidemos de comer. Dice la palabra del Señor, así como nosotros necesitamos el alimento físico, nuestra vida espiritual necesita el alimento espiritual también, la cual es la palabra del Señor. Así debe ser el creyente, el cristiano, con la Biblia. Si un cristiano no tiene hambre espiritual, es porque algo está mal. Porque la vida espiritual que Cristo nos da produce esa hambre. Yo les dije que a un bebé usted no necesita enseñarle, decirle, a ver, mijito, ya lo veo ahí a Mateo enseñándole a Aarón, a ver, quiero enseñarte, así vas a llorar, ¿ok? Cuando hagas entonces mami Erika te va a dar tu leche. Si no haces entonces no hay su leche. Es incongruente. Dios, por naturaleza, ha puesto ese instinto en ese bebé para que al llorar le den su leche. Hermanos, la vida nueva en Cristo Jesús, si tú eres un cristiano, si tú dices haber nacido de nuevo, esto naturalmente te debe producir una hambre por la palabra de Dios. Si alguien que dice ser cristiano no tiene esta hambre, algo está mal. Algo no anda bien. Un creyente verdadero no puede vivir sin alimentarse de la palabra del Señor. Por eso dice el versículo 3, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Pedro dice, si realmente has experimentado la gracia de Dios, entonces vas a querer más de Él. Si es que realmente has experimentado la gracia de Dios, entonces vas a buscar más de su palabra. Vas a querer crecer más espiritual. Y precisamente este es nuestro último punto en esta tarde. En el versículo 3 dice, en el 2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis. Es decir, que el crecimiento viene únicamente por la palabra de Dios. Aquí no hay atajos. Aquí no hay otras cosas que la Biblia nos enseña para nosotros crecer. Únicamente el cristiano crece a través de la Biblia. ¿Tú eres un hijo de Dios? Amén. ¿Quieres crecer? Amén. La Biblia es lo que te hace crecer. La palabra del Señor. Esa misma palabra que Dios usó para darnos vida,
para presentarnos el Evangelio y la solución a nuestro pecado, es esa misma palabra que Dios usa para nosotros crecer en la salvación. Esa misma palabra que nos dio vida es la misma palabra que nos fortalece y nos alimenta para nosotros ser nutridos espiritualmente. Y yo te pregunto en esta tarde, ¿estás alimentándote de esa leche espiritual en tu vida? Porque la palabra del Señor tiene respuestas para todos nosotros y para todas nuestras necesidades. Miren, hermanos, estaba yo leyendo algo que decía que cada vez que nosotros tenemos alguna necesidad en nuestras vidas, la palabra del Señor tiene la respuesta correcta. La palabra del Señor es la que llena esa necesidad únicamente. ¿Te sientes triste? Dice. La Biblia tiene la respuesta. Dice Salmos 34, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¿Te sientes un poco con ansiedad? ¿Te sientes con preocupación? Dice la palabra del Señor, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Él. Y la paz de Dios guardará vuestros corazones. ¿Te sientes ansioso echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros? Dice la palabra del Señor. ¿Estás preocupado por algo? Dice la Biblia, así que no os afanéis por el día de mañana. Probablemente tienes algún tipo de temor por lo que va a pasar en el futuro. Dice Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, porque no nos ha dado Dios, dice Timoteo, un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Estás probablemente pasando por algún momento de desánimo en tu vida? Dice Gálatas, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y cosecharemos si no desmayamos. Y Josué 1:9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová con Dios está contigo donde quiera que vayas. Estás probablemente con el corazón cargado, cansado por los problemas, por la familia, por los asuntos, por el trabajo, por algo que te agobia. Dice Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo les daré descanso. Hermanos, la palabra del Señor tiene la respuesta a todas nuestras necesidades. Y es por eso que Pedro nos anima, nos insta y nos manda a que deseemos esa palabra, no solo los domingos, sino todos los días mientras respiremos en este mundo. Si no hay hambre de la palabra, si no hay deseos de crecer, si no hay esa lucha que debemos tener contra el pecado, entonces debes examinar tu vida, si realmente has nacido de nuevo. Y si no has nacido de nuevo, yo te invito a que esta tarde, hoy mismo, puedas venir a Cristo Jesús en arrepentimiento y fe y pedirle que te salve, pedirle que te dé esa vida nueva que produce una nueva vida, valga la redundancia, y unos nuevos deseos por la palabra del Señor. Porque cuando nosotros probamos la gracia de Dios, el versículo nos da a entender que ya no queremos vivir más en el pecado, sino que lo queremos desechar. Cuando nos alimentamos de las verdades bíblicas, ya no queremos más las falsedades de este mundo. Ya no queremos vivir más en la carne. No somos perfectos, pero sinceramente estamos con esa lucha para poder hacer la voluntad de Dios. Queremos más de Cristo, más de su palabra, más de su santidad. Y es por eso que Pedro te anima el día de hoy y te dice, desecha todo lo que está contaminando tu vida.
y desea más la palabra de Dios. Hay dos acciones aquí. En primer lugar, desecha. Y en segundo lugar, desea. Muchas veces nosotros cometemos o podemos cometer el error de quedarnos en la mitad, de simplemente desechar, pero el pasaje no termina y la idea no termina ahí. La idea termina cuando nosotros nos llenamos de la palabra de Dios después de desechar los pecados en nuestras vidas. Y nos quedamos a mitad de camino, probablemente a raíz de eso decimos, no puedo cambiar. He tratado de dejar esto, pero al tiempo vuelvo a cometer el mismo error. He intentado dejar este pecado, pero después de algunos meses caigo en lo mismo. Es probablemente porque has desechado y te has quedado vacío ciertamente, pero no has llenado ese espacio que has desechado con la palabra del Señor. Aquí el mandato es doble: desecha primero, pero luego también desea y aliméntate. Vacíate de esos pecados que están dañando y destruyendo tu vida. Y cuando te vacíes de eso, llena ese vacío con la Escritura, con la Biblia, con esa leche. Y entonces vas a poder experimentar la transformación verdadera que la palabra de Dios produce en cada persona.